La segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, es una carta que es como una despedida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso a causa del Evangelio. Estaba avisando ya, se estaban estropeando las cosas, había apostasía, ya hemos hablado otras veces que la apostasía, se estaban desviando algunas cosas de lo que debería ser la Iglesia de Dios. Y aquí ya tenemos un Pablo más débil. Cuando me refiero a más débil, un Pablo tratado por las circunstancias, por el Espíritu Santo, de tal manera que le va a decir un hombre que era de mucho carácter y que se ve que era un hombre de bastante carácter. Y ya aquí más mayor le dice a Timoteo, no seas contencioso, Timoteo. Un carácter suavizado por la experiencia y por el Espíritu Santo. Un apóstol Pablo que no hay mucha gente ya que lo apoye, dice que los de Asia le han dejado solo. Y esto es importante que lo recalquemos, hermanos, porque cuando se habla del apóstol Pablo y nos lo imaginamos como personaje, cuando pensamos en él, muchas veces se piensa en alguien con poderes, con capacidad de hacer milagros, un hombre que predicaba con fuerza, había quien le perseguía, pero otros lo seguían. Y a veces parece que a pesar de sus dificultades que tenía éxito, y obviamente la obra de Dios fue muy prosperada en su mano. Pero cuando ya está al final, todos los de Asia, que no eran pocos, le habían dejado solo. Y esto, hermanos, es la experiencia de muchos siervos de Dios. Cuando quieres ser fiel al Señor, al Evangelio y a lo que Dios pide de ti, prepárate para estar solo muchas veces. Va a haber situaciones en las que a lo mejor es cuando más desearías que hubiera hermanos apoyándote y te vas a sentir solo. Va a haber situaciones en las que vas a estar con gente, pero te vas a sentir solo. Forma parte del precio del Evangelio. El Evangelio normalmente no tiene como paga un éxito multitudinario. Cuando eso ocurre es que la carne suele campar a sus anchas, desgraciadamente. No es normal la fidelidad al Evangelio y que cuando pase el tiempo siga habiendo muchedumbres. Podríamos hacer una prueba que no vamos a hacer. Los que estamos hoy aquí, imaginaos que nos hacemos una foto. Dentro de 10 años volvemos a ver esa foto y los que estén. Y veremos cómo cambian las cosas. ¿Quiénes quedan de mi grupo de jóvenes cuando yo era niño? La foto no es la misma. El querer ser fiel al Señor en el Evangelio tiene un precio. Muchas veces la soledad. Y Pablo está en situación humanamente de debilidad, solo por parte de hermanos, preso. Sin embargo, Pablo sigue teniendo en su corazón algunas cosas. Se acuerda de Timoteo, se acuerda de sus lágrimas, pero me llama la atención qué es lo que había. O sea, Pablo era una cuestión sentimental por Timoteo. ¿Qué es lo que le despertaba esa conmoción en su alma a Pablo por Timoteo? ¿Qué es lo que venía a su memoria? La fe no fingida que había en él, que estuvo primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y sabía que en él también. 3 generaciones de fe no fingida. Y una persona que viene de generaciones de fe no fingida y que la suya tampoco lo es, esa persona colaboradora del apóstol Pablo, colaboradora del Evangelio y del reino de Dios, conmueve al apóstol Pablo cuando está preso en una cárcel. Y lo que yo me pregunto, si Pablo está diciendo
y está hablando de la fe no fingida, es porque hay fe que se puede fingir. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cómo sabemos cuando una fe es fingida y cuando no? Yo creo que la respuesta la da Santiago. La fe sin obras es muerta. Una fe que no se expresa en cómo vivimos y en lo que hacemos, y no estoy hablando de errores, estoy hablando de una continuidad, dice la palabra que esa fe es muerta. Y la pregunta es, ¿una fe muerta puede salvar a alguien? Somos salvos por fe, no por obras. Pero la fe que nos trajo la salvación no tiene obras ninguna. ¿Es una fe que pertenece a los servicios secretos? La fe que no es fingida se puede ver. Y eso es lo que le trajo problemas a Pablo y a otros más. Porque cuando la fe real se nota, se ve en obras, en circunstancias, y no pasa desapercibida ni siquiera a los que se oponen. Luego Pablo le va a decir a Timoteo que avive el fuego del don que está en él por la imposición de sus manos. Cuando esto lo leemos así, parece que ha venido Goku, con unos poderes así sobrenaturales y le da una especie de electricidad y Timoteo recibía poderes. Hay gente que entiende este pasaje así. Pero ¿sabes qué? Cuando Pablo le dice a Timoteo, no impongas a nadie las manos con ligereza, está diciendo, no te identifiques con cualquiera fácilmente, o con cualquier obra, con cualquier ministerio, o lo que haga cualquier persona. En el Antiguo Testamento, cuando se ponían las manos sobre un animal y se sacrificaba, estabas diciendo, me identifico con esta muerte porque soy pecador y me correspondía a mí. Imponer las manos es una forma de decir, lo que vas a hacer, lo que vas a emprender, es como si lo hicieras conmigo, en mi nombre, te apoyo. ¿Cuál es el don que tenía Timoteo con el cual se identificaba Pablo y le encomendaba? La fe no fingida. Y como dice el versículo 8, que te va a llevar, Timoteo, a dar testimonio del Señor sin vergüenza ninguna, sin temor. Ese es el don con el que se identificaba el apóstol Pablo. Pablo encomendaba a Timoteo para que esa fe real se expresara sin vergüenza ninguna de donde fuese. Y eso que Timoteo probablemente era un hombre tímido. Con eso se identificaba Pablo. Y dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabes que en Apocalipsis 21:8 se da una lista de gente que va a ir o que va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, el verdadero infierno? Pues en la lista que se da, los primeros, los cobardes. Un cobarde no estará dispuesto a sufrir por el Evangelio, necesita estar bien con el mundo. No lo aceptará. Necesita, como dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Necesita dejarse llevar por la corriente, no aceptará el Evangelio. Y el espíritu que nos ha dado el Señor es un espíritu que no es cobarde, sino de poder, de dunamis. No necesariamente se está refiriendo a poderes sobrenaturales. Aquí la palabra poder significa también eficacia. Es decir, el Espíritu de Dios nos hace eficaces. Es práctico. De amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no es un espíritu que nos lleva a anular nuestra voluntad y sin dominio propio a llenarnos de locuras. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a guiarnos, pero sostenidos por el dominio propio.
Pero te voy a decir una cosa. El dominio propio no se trata solamente de tener una reunión en la que no perdamos los estribos y estemos aquí desbocados emocionalmente. Va más allá de eso. Cuando no pecamos, y en el capítulo 2 le va a decir Pablo a Timoteo, huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Fíjate, no dice enfréntate a ellas, sino dice huye. Para huir de cosas que no te convienen, ¿sabes qué es lo que necesitas? Dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, estamos andando en el Espíritu Santo. El dominio propio para obedecer el Evangelio es poder del Espíritu Santo, eficacia, práctico. No estamos andando sobre nubes, humo. ¿Eso es realidad? Voy a saltar algunas cosas porque quiero entrar en el capítulo 2. Pablo le va a decir luego a Timoteo que sabe en quién ha creído y está seguro que es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Pablo está aquí diciendo algo que coincide con el Señor Jesús. Cuando Jesús dice, haceos tesoros en el cielo, donde no corrompe el orín, ni la polilla, ni los ladrones minan y hurtan. Hermano, es real que si andamos como el Señor quiere, eso, en palabras también del apóstol Pablo, ciertas obras dicen, porque quiero que abunde para vuestra cuenta. Es como si en otra dimensión hubiera una cuenta que pudiésemos llenar. Un depósito. Un depósito. Pero dice a Timoteo también, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? El depósito se puede desperdiciar. Tú puedes estar haciendo cosas para el Señor, andando en obediencia a Él, trabajando para el reino de Dios, y en un momento dado, tirarlo todo por tierra y desperdiciarlo. Pablo mismo dice, no sea que habiendo sido yo un heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Eclesiastés habla del perfume en el que una mosca muerta lo echa a perder. Del sabio que tiene honra, pero una pequeña locura echa a perder todo. Hermano, esto es una carrera de fondo y de paciencia. Podemos estar haciendo cosas para el Señor, podemos estar viviendo en santidad, pero eso debe permanecer, porque a veces una locura, a veces tropezar, relajarnos o apartarnos puede tirar todo eso por tierra. Guarda el buen depósito. Pablo pide misericordia para la casa de Onesíforo, porque dice que le confortó muchas veces y no se avergonzó de sus cadenas. Hermano, es más fácil avergonzarse del que está sufriendo por causa del Evangelio que si alguien es creyente y tiene éxito en el mundo. Si hay un creyente que en el mundo es una eminencia, qué sé yo, en alguna disciplina, un deportista famoso que además es cristiano, y tú lo conoces. Sí, este jugador de fútbol es cristiano, yo lo conozco, he estado con él. Pero, ¿y el creyente que está sufriendo penalidades? O siquiera que materialmente está viviendo en estrechez, pero porque se está dedicando al Evangelio. ¿De ese no presumimos? No hay que avergonzarse de nuestros hermanos que han desechado cosas de este mundo por causa del Evangelio y por ser fieles. Hay veces que hay hermanos que por obedecer al Señor viven justito. Cuando a lo mejor
haciendo ciertas tretas, ciertas mentirijillas u otras cosas, pudieran vivir mejor. Pero hay veces que la obediencia exige un precio. No hay que avergonzarse de los hermanos que son así. Al contrario, confortarlos y acompañarlos. Como el tiempo pasa, me voy al capítulo 2, donde Pablo empieza diciendo algo que a veces para nosotros nos parece contradictorio. Esfuérzate en la gracia. Suena raro, porque la gracia, como es algo que Dios ha hecho a favor nuestra, nosotros lo vemos como algo pasivo. El Señor me ha salvado y a partir de ahora, a relajarme. El Señor lo ha hecho todo. Pero le está diciendo Pablo a Timoteo que se esfuerce en la gracia. Y que, ¿qué significa esforzarse en la gracia? Versículo 2. Lo que hemos aprendido de la palabra, se lo encargamos a hombres que sean fieles para que también enseñen a otros. Enseñar a otros para que enseñen a otros la palabra con fidelidad, eso es un esfuerzo. Ahí tienes una forma de esforzarse en la gracia. ¿Qué más es esforzarse en la gracia? Sufrir penalidades por militar para el Señor Jesús. Y Pablo va a poner 3 ejemplos y paso rápidamente por ellos. Un soldado que no se enreda con la vida civil para dedicarse al servicio militar. Pablo dice que el que milita, el que es soldado, no se enreda en los negocios de la vida. El que forma parte de un ejército y está involucrado en él, en una batalla, no está pensando, a ver, voy a montar un negocio y tal y cual, a ver si prospero. No, está dedicado a la batalla. Un creyente que se mezcla más de la cuenta con este mundo, se neutraliza como soldado. Luego habla del que lucha como atleta. Dice que no recibe la corona si no lucha legítimamente. Los deportes suelen tener una serie de normas. Tú no puedes, en una pista de atletismo, que creo que tienen 400 metros, y tiene esa elipse, ¿no? Tú no puedes ponerte a correr y en vez de dar la vuelta cruzarte de un lado para otro. No puedes poner zancadilla a los demás. Hay una serie de normas, si no, no te dan la medalla. La carrera en el Señor Jesucristo tiene una serie de normas y de reglas para no ser descalificados. Hay mandamientos, hay obediencia. Se habla tan poco de ella, ¿verdad? Hay veces que me he encontrado creyentes que piensan que porque han hecho o hacen cosas para el Señor, eso les compensa el poder vivir haciendo cosas que el Señor no quiere. ¿Me explico? A veces somos un poco trápalas con el Señor. Flaqueamos en ciertas cosas, pero Señor, por ti voy a hacer esto. Como si compensando por ahí, el Señor dice, bueno, vale. No se puede trapichear con el Señor de esa forma. Y tercero, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso forma parte del Evangelio y de las penalidades, que muchas veces trabajamos para el reino, trabajamos para el Evangelio de Dios, pero recompensa, a lo mejor en esta tierra ninguna, o muy poca. Uno tiene que tener la certeza y la esperanza de que el Señor está guardando en el depósito. Uno tiene que saber que hacer las cosas para el Señor, porque el que siembra, tú no plantas, bueno, aquí no podemos, ¿no? Pero tú no plantas una semilla y a la hora vuelves a ver si ya te ha dado fruto. Sería ridículo. Las cosas en el Señor son así. Todo tiene su tiempo y hay que sembrar sin desmayar. Como me queda un minuto, voy a dejar
ese himno que dice el apóstol Pablo y que dice que es palabra fiel. Como luego hay tiempo para compartir, si alguien quiere puede tocarlo. Es precioso, es precioso. Pero me quiero ir a algo que es importante, hermano. Pablo vuelve a decir que se tenga mucho cuidado con las contiendas y las discusiones que vienen de palabrerías y que son inútiles. Las que conducen a la impiedad y dicen que traen perdición a los oyentes. La palabra perdición ahí es catástrofe. Hay discusiones teológicas, hermanos, que son una catástrofe para los que lo escuchan. Porque conducen a la impiedad. Hermanos, si aquí nos dedicamos, vamos a ser fieles a la palabra, vamos a estudiar, a ver qué pasa con los muertos cuando mueren. Ya sabéis que hay quien piensa que se deja de existir hasta que el Señor resucita. Otros piensan, confieso que coincido con eso, de que no estamos en este cuerpo, pero sí hay una conciencia cuando morimos. Ahora imagínate que buscando ser ortodoxos, buscando ser doctrinales en esto, ahora nos dedicamos en la Iglesia nada más que a este tipo de doctrinas. Que independientemente de lo que enseñemos, es lo que es. No porque nos pongamos de acuerdo en algo lo hace más verdad. La verdad es la verdad y no está sujeta a opiniones. Y ahora nos dedicamos a estas cosas, pero mientras tanto cada uno vive, vamos a decir, con la moral relajada. Pero como aceptas la doctrina que tenemos de lo que pasa con los muertos, tienes una doctrina sana, querido. Eso es un engaño. Eso es una locura. Eso ha traído mucha perdición, aparte de muchos problemas a las iglesias de Dios a lo largo del tiempo. Y ya en esta época estaban teniendo problemas con discusiones de ese tipo. Lo importante, hermanos, una vez que hemos conocido el Evangelio, una vez que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, lo que le importa a Dios y lo que nos debe importar a nosotros es cómo vivir. No que pensar sobre ciertas doctrinas, que es lo que es, independientemente de lo que opinemos. ¿Qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Lo que cada uno haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Eso se nos debería meter en la cabeza como creyentes. ¿Tú crees que el Señor te va a preguntar en el tribunal en ese día, ¿qué pensabas tú de la predestinación? Hermano, sinceramente, y sin menospreciar a nadie, porque estudio estas cosas, yo mismo las estudio. Pero hermano, es ridículo si esas cosas nos hacen perder la vista de cómo tenemos que vivir. Es un engaño. Y Pablo habla de ese tipo de cosas que no llevan a nada. Lo que nos debe importar es cómo vivir. Dos cosas. Me voy a permitir tomar 3 minutos, hermano. El versículo 19 es fundamental. La base para los que somos creyentes. El fundamento de Dios está firme. El fundamento no es qué pasa con los muertos, si la tribulación es antes o después. Ese no es el fundamento de la fe. Tenemos el fundamento de que esperamos que Cristo vuelva. Pero luego hay otros detalles que no. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres salvo, el Señor te conoce. Yo no decido quién es salvo o quién no es salvo. El Señor conoce. Como ya vimos, hay pecados que se hacen patentes a los hombres, pero hay otros que están ocultos y que no nos damos cuenta. El Señor sabe quién es de Él y quién no. Al Señor le corresponde. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si invocas el nombre del Señor, tenemos que apartarnos de maldad, de injusticia y de lo que Dios aborrece. Punto. Todo lo demás son accesorios. Insisto, el Señor a mí me va a pedir cuentas de lo que yo he hecho, no de qué he pensado respecto a ciertas doctrinas que se conviertan en una
es una cortina de humo para que no se note mi forma de vivir si no da la talla. Tenemos que ser veraces, honestos delante del Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí Pablo va a hablar de que si nos limpiamos de iniquidad en la casa del Señor, podemos ser, es decir, todos creyentes, todos formamos parte de la casa del Señor si somos de Él. Pero dentro de su casa hay instrumentos de honra y hay instrumentos viles. Y de estas cosas se habla poco, hermano. Simplemente una cosa y con esto termino. En mi casa tenemos escobilla del váter. ¿En la tuya? En mi casa también tenemos vajilla que solamente utilizamos con ciertos invitados de vez en cuando. Todos son utensilios de mi casa. Todos se usan. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando me apetece llegar a casa, hay un utensilio que me agrada. A ustedes no, pero a mí sí, se llama sofá. Y cuando llego a casa y estoy cansado, muchas veces en el sofá es donde me siento un momento y internamente, me relajo. Pero cuando yo llego a casa no digo, a ver dónde está la escobilla del váter. Eso no me suele ocurrir. No digo estas cosas por irreverencia, hermano. Lo que quiero decir es que en la casa del Señor también hay instrumentos de honra e instrumentos viles. ¿De qué depende una cosa y otra? De apartarse de iniquidad o no. Uno puede ser instrumento y miembro de la casa de Dios, pero estar sucio de iniquidad. Pero también hay hermanos y hermanas que están en la casa de Dios y son instrumentos de honra para el Señor. ¿Qué quieres ser tú? Aunque queda feo decirlo. ¿Qué quieres ser? ¿La escobilla? El llamamiento es a más de eso. Hermano, el Evangelio hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, ahí la palabra es didáctico, sufrido. Didáctico no solamente lo que decimos, también es lo que hacemos. Los demás aprenden, hay personas que aprenden simplemente por estar cerca de los siervos del Señor que son didácticos en su forma de vivir. Y esto no es solo para Timoteo, solo para pastores, no. Esto es para cualquier siervo del Señor, cualquiera que forme parte de la iglesia. Amén, hermanos.